Era un martes cualquiera, y Valeria acababa de llegar a casa después de un largo día en la oficina. Estaba cansada, sin energía, y lo único que quería era tumbarse en el sofá y descansar un poco. Pero al abrir la puerta, la realidad la golpeó fuerte. Delante de ella, la sala de estar parecía un campo de batalla. Era como si el día no hubiera terminado, y ahora, en lugar de descansar, tenía que enfrentarse a otro tipo de agotamiento, el caos de su propio hogar. Frustrada y agotada, Valeria se dejó caer en el sofá y miró a su alrededor, pensando en cómo había llegado a este punto. Fue entonces cuando Valeria recordó una conversación que había tenido con su vecina Alejandra unos días antes. Alejandra la había invitado a almorzar, y al llegar a su casa, Valeria no pudo evitar notar algo. La casa de Alejandra estaba impecable. Todo estaba en su lugar, limpio y ordenado, y todo esto a pesar de que Alejandra también trabajaba y tenía 2 hijos pequeños. Intrigada, Valeria no pudo evitar preguntarle cómo lograba mantener todo bajo control. Alejandra, en serio, ¿cómo lo haces? Mi casa siempre parece un desastre y ni siquiera tengo hijos. ¿Cuál es tu secreto? Alejandra sonrió y le contó que no había ningún truco mágico. En lugar de eso, había pequeños hábitos que ella y su familia habían incorporado a su vida diaria. No fue fácil al principio, pero con el tiempo, esos hábitos simples se convirtieron en la clave para mantener su hogar bajo control y su mente en paz. Inspirada por esta charla, Valeria decidió que ya era hora de hacer algo. Esa noche se propuso intentar aplicar esos mismos hábitos en su propia vida. Hábito 1. Hacer la cama al levantarse. El primer hábito que Valeria decidió adoptar fue hacer la cama cada mañana. Al principio parecía una tarea insignificante. Después de todo, ¿qué tanto podía cambiar una cama hecha? Pero Alejandra le había insistido en que esa pequeña acción podía tener un gran impacto en cómo se sentía durante el día. El primer día no fue fácil. Valeria tenía que luchar contra la tentación de dejar la cama deshecha y salir corriendo a trabajar. Pero cuando terminó de hacerla, se dio cuenta de algo. Esa pequeña acción le dio una sensación de control sobre su día. Era como si, al hacer la cama, hubiera puesto una pieza de su vida en orden. Poco a poco, este simple hábito empezó a tener un efecto dominó. No solo su habitación se veía más ordenada, sino que su mente también estaba más tranquila. Hábito 2. Limpiar mientras cocinas. El siguiente hábito fue un verdadero desafío para Valeria: limpiar mientras cocinas. Antes, su cocina se convertía en un caos cada vez que preparaba una comida. El desorden se acumulaba y cuando terminaba de comer, la pila de platos sucios y el desastre en las superficies la desanimaban aún más. Pero Alejandra le había contado que limpiar mientras cocinaba no solo mantenía el orden, sino que hacía que el final de la comida fuera mucho más relajante. Los primeros días, Valeria tenía que recordarse constantemente que debía limpiar mientras cocinaba. Era difícil romper el hábito de simplemente dejar todo en la encimera y concentrarse solo en la comida. Pero poco a poco empezó a encontrar su ritmo. Mientras la comida estaba en el horno o el agua hervía, aprovechaba esos minutos para lavar lo que ya no necesitaba, guardar los ingredientes y limpiar las superficies. Al terminar de cenar, la cocina ya estaba casi lista y el alivio que eso le daba era incomparable. Hábito 3. Rutina nocturna familiar. El tercer hábito fue algo que Valeria decidió implementar con la ayuda de su pareja. Alejandra le había hablado de cómo, en su casa, dedicaban 10 o 15 minutos cada noche para hacer una limpieza rápida antes de irse a dormir. Valeria estaba un poco escéptica al principio. Después de un día agotador, lo último que quería hacer era limpiar. Pero Alejandra le había asegurado que esos minutos
serían transformadores. Valeria descubrió que esos 10 minutos de limpieza nocturna no eran tan difíciles como había imaginado. De hecho, se convirtieron en una especie de ritual de cierre del día. Al irse a la cama, sabía que al día siguiente no tendría que enfrentarse a un caos matutino. Despertarse en una casa ordenada hacía que las mañanas fueran mucho más llevaderas y le daba un respiro mental. Hábito 4. Limpieza diaria de una pequeña cosa. El último hábito fue el que más sorprendió a Valeria. Elegir una pequeña cosa para limpiar cada día. No se trataba de hacer una limpieza profunda, sino de elegir algo pequeño que con el tiempo mantuviera todo en su lugar. Un día podría ser barrer la entrada, otro día limpiar los espejos y así sucesivamente. Con el tiempo, Valeria notó que estas pequeñas acciones realmente marcaban una gran diferencia. Ya no tenía que enfrentarse a grandes limpiezas los fines de semana porque todo estaba bajo control. Además, al hacer una cosa pequeña cada día, mantenía su hogar limpio y ordenado sin sentir que estaba dedicando horas y horas a la limpieza. Gracias por ver el video. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.